La reconfortante cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una de las cualidades más importantes que hemos de encontrar en nuestra vida. Al pensar en lo que implica, a veces hemos creído en la gente, hemos tenido fe en otros y nos han decepcionado. Nos dicen algo y hacen otra cosa diferente. Y luego hay quienes pasan momentos muy difíciles en la vida, momentos arduos, a menudo sufren engaños o quedan endeudados, o el caso que sea, por la deslealtad de alguien, por la falta de fidelidad. Así que es una cualidad muy importante. Y le pregunto, ¿entraría usted en la categoría de alguien que es fiel? Si dice que hará algo, ¿lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es o lo toma a la ligera? Porque Dios no lo toma a la ligera. Así que deseo titular este mensaje La reconfortante cualidad de la fidelidad. Cuando pienso en eso, recuerdo en este pasaje en Génesis, capítulo 32. Escuche un momento lo que dice el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y tan solo vea su forma de expresar gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Diría que es una persona agradecida? Que examina su vida y ve cuán fiel ha sido Dios, y está agradecido por la fidelidad de Dios para con usted. Así pues, por toda la Biblia hay muchos versículos acerca de su fidelidad, y me gustaría leer varios, solo para recordarnos cuán importante es. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Uno de sus atributos es que al decir que hará algo, lo hará. En el Salmo 33, capítulo 4, dice, Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hace lo que dice que hará. Fiel a sus promesas. El Salmo 36, capítulo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 119, capítulo 90. De generación en generación es tu fidelidad. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Grande es tu fidelidad. Y claro, cuando pienso en esto, pienso en lo que dice segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Escuche. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Nuestro pecado no nulifica, no anula la fidelidad de Dios. O sea, a veces no somos fieles, pero Dios sí lo es. Nunca hemos confesado nuestro pecado a Dios de manera genuina, sincera, sin que Dios nos haya perdonado. No podemos mencionar ni una sola promesa que Dios no haya cumplido. Así es Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su promesa en toda circunstancia de la vida. Así que decimos que Dios cumple su promesa, pero otro de sus atributos es que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Todo el mundo cambia. Todos cambiamos, pero Dios nunca cambia. Y cuando dice, no te dejaré ni desampararé, ¿qué quiere decir? Dios dice, no te desampararé, no te dejaré. Fidelidad es uno de los atributos de Dios, de los que dependemos. Entonces, fidelidad, ser quienes decimos ser, hacer lo que decimos que haremos como estilo de vida, fue lo que Dios planeó para todos sin excepción. Porque ser desleal es decir algo que no es cierto o representar algo que no es verdad. Entonces, con eso en mente, el Espíritu Santo hace que parte de su responsabilidad sea guiarnos, dirigirnos y facultarnos
para que seamos fieles en situaciones muy difíciles. El Espíritu Santo es fiel al expresar mediante nosotros las cualidades que son conformes a la naturaleza de Dios, y siempre actúa de esa manera. No hará en nosotros algo que no sea cierto de Dios. Entonces, cuando envió al Espíritu Santo, Dios lo envió porque sabía que no seríamos capaces de llevar la vida cristiana solos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ni uno solo de nosotros tiene la fortaleza, la energía, la entereza y la fidelidad para llevar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Lo envió y por eso dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. No están listos para lo que les he llamado a hacer, que es evangelizar al mundo. No están listos hasta que el Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes, les faculte y equipe, venga y les unja con el poder para hacerlo. Entonces, si usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Fue sellado hasta el día de la redención, como dice, así que tiene a quien le facultará para ser fiel en cada circunstancia de la vida. Cuando somos infieles, es el mismo Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos convence de pecado. La fidelidad es muy importante para Dios. Es importante para los unos con los otros. Es importante para nosotros mismos, que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Así que el Espíritu Santo nos ha equipado. Por eso, cuando pienso en el Espíritu Santo, lo considero el adiestrador de Dios. Él ha puesto en nosotros el poder que nos adiestra para hacer lo que decimos que haremos. Así que tenemos a un ayudador. Jesucristo lo llamó así, Consolador, el Espíritu Santo. Pensemos en eso por un momento y en algunos aspectos muy específicos en los cuales Dios ha prometido ser fiel con nosotros cada día. Uno de ellos es uno de los más conocidos, y es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sé que se lo saben de memoria. Si confesamos, estamos de acuerdo con Dios sobre algo. Si confesamos nuestros pecados, que hemos pecado contra Él, Él es fiel. Esta es la parte de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué pone allí eso de justo? Porque si Dios solo dijera, muy bien, quedan perdonados, son perdonados, entonces el perdón no significaría mucho. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, cuando Cristo fue a la cruz y pagó nuestro pecado, hizo posible con Dios legalmente que si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que hicimos lo malo, Él siempre nos perdonará, porque pagó toda nuestra deuda de pecado, tiene el derecho de perdonarnos. Y siendo Dios fiel, siendo Dios santo, si no hubiera perdón en la cruz, entonces Dios no cumpliría su palabra. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa fiel de Dios para nosotros. Me parece interesante que Dios hiciera ese versículo tan sencillo, tan corto, tan limpio, tan fácil de entender, que si estoy de acuerdo con Él, en que he pecado en su contra, si lo lamento, Él me escucha, me ve, Él es fiel. Podemos confiar en que ha perdonado nuestro pecado. Y ahora, ¿cuántas veces ha confesado su pecado a Dios y se ha ido y ha pensado, Señor, eso espero, Señor, eso pido? Señor, o sea, si dice que Dios es fiel, significa esto. Lo que dice que hará, eso hará. Pero ahora, ¿es eso cierto de usted? Pues eso debe contestarlo entre usted y Dios. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios limita el poder de nuestra tentación. Usted recordará, Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quizás debamos leer este pasaje, casi todo lo conocemos de memoria.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios. Mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando somos tentados tenemos la promesa de Dios Santo, que Él limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Algunas son como un monigote para el diablo. Algunas personas son incondicionales, fuertes, obedientes, fieles, siervos de Dios. Dice que esta es su promesa. Dios no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir al confiar en Dios. Se refiere a los creyentes. Ahora, los no creyentes no tienen ayuda alguna. Y escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay toda clase de tentaciones. Dios es confiable. Dios es fiel. Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la Biblia dice que Dios promete que no tenemos que rendirnos a la tentación, porque Dios Santo ha puesto un límite a cada tentación que enfrentemos. Pero ahora, si usted dice, Señor, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho tal cosa. No, Dios dice, te he dado esta promesa, que pongo un alto a la tentación. Solo llega hasta lo que yo diga. Es una promesa de Dios. ¿Cree que Dios cumple sus promesas? Sí lo cree, estoy seguro. Entonces le pregunto, al ser tentado, ¿usted cae? Cede a la tentación y dice, Señor, sabes que soy débil en esto, ¿por qué dejaste que pasara? Eso no funciona. Quizás piense que funciona para usted, porque Dios dice, le he puesto un límite. Todos hemos sido tentados de muchas formas. Cualquiera que diga, bueno, nunca he sido tentado, acaba de mentir. Quizás mucha gente tendría que decir, soy tentado a diario. Si enfrenta la misma tentación a diario, lo mejor es que no vaya al mismo lugar a diario. O si va al mismo lugar a diario, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que mira, lo que capta su atención. La lujuria es un gran arma del diablo, es un deseo intenso de hacer algo, es decir, de pensar en algo, que es un acto de desobediencia a Dios. Dios dice, le puse un límite. Y luego dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es su promesa cuando nos angustiamos por algo. Y ahora alguien dirá, ¿es la ansiedad un pecado? Veámoslo de esta manera. No deberíamos estar ansiosos, pero a veces algo nos afecta y de pronto sentimos ansiedad. Sobre todo si tiene que ver con un ser querido que quizás esté en problemas, o algo le sucedió, o alguna enfermedad, o lo que sea. Todos pasaremos por esos momentos en la vida cuando nos sentiremos angustiados por algo. Si usted fuera al médico y le dijera que su corazón está muy mal, quizás se angustie y su corazón empeore por lo que le dijo el médico. Pero hay veces en las que sentimos angustia, a veces sentimos ansiedad al ver a alguien hacer algo que sabemos que será un desastre si no le ponen un alto. Dios nos ha hecho una promesa y Él cumple cada promesa. Y esa promesa es que podemos tener la paz de Dios. Y fíjese lo que dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios dice, te daré una paz que no puedes entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Pablo dice es que hay momentos y situaciones que no entendemos y pensamos, Dios mío, ¿dónde estabas? Señor, esto fue lo que dijiste, esto es lo que dice la Biblia, pero mira lo que permitiste. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué dejaste que él o ella hiciera esto? ¿Por qué permites que mis hijos se metan en estas situaciones?
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios por ese versículo. Hay cosas que no entendemos. En algunas situaciones pensamos, Señor, si nos amaras no dejarías que pasara por eso. Señor, ¿por qué dejaste que eso le pasara a alguien? ¿Por qué te has quedado allí de brazos cruzados viendo el desenlace de todo esto? Sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Él guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque no saben confrontar ciertas situaciones en la vida y van a la botella. O gente que se enreda en adulterio de cualquier tipo. A la gente le pasa de todo. Es decir, hay tantas circunstancias. Dios entiende cuán traumáticas, cuán difíciles y cuán dolorosas son. Y esto es lo que dice. Y la paz de Dios. Es la paz de Dios, no la explicación de alguien, no una botella, no un amorío. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Y cómo? En Cristo. O sea, mi relación con Cristo me guardará de que pierda la esperanza. Mi relación con Cristo me guardará de que culpe a Dios y lo acuse o me aleje de Dios y de su voluntad. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Grandes promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Piense en eso. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y está allí. Él es quien nos convence de pecado, nos da consuelo y seguridad en la vida. Y Él también es quien limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Escucha a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, mucha atención. Podemos confiar en Él, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa de Dios. Y cuando la gente dice, el diablo me obligó a hacerlo, no fue él. La decisión fue suya. Decidió no creer a Dios y llamarlo mentiroso. Quien dice que os afirmará y guardará del mal. Quizás ha dicho, no, Dios, si fueras tú. Esta es su promesa. Y aquí hay 4 promesas sencillas. La primera es el perdón de nuestro pecado. Una promesa sencilla. Limita nuestra tentación, nos da la paz en medio de nuestra ansiedad y limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Con estas 4 promesas en su vida, puede enfrentar cualquier cosa. Y todos son versículos sencillos que se sabe de memoria. Si ha venido a esta congregación o a una iglesia donde el pastor sea fiel al predicar la palabra, ya se sabe estos versículos. Pero los combina en una cápsula de fidelidad. Porque Dios es fiel, no me doblegaré ante eso. Porque Dios es fiel, no lo entiendo, pero confiaré en Él. En otras palabras, puede hacer una lista de estos 4 versículos. Perdón de pecados, limita el poder de la tentación, paz en medio de nuestra ansiedad, limita el poder de Satanás. Puede atravesar lo que sea, si lo cree, si confía en Dios. Ahora es interesante al leer la palabra de Dios. Y luego vienen estos momentos difíciles. Nos damos cuenta de si creemos o no. Y entonces presta atención. Seremos puestos a prueba. Eso es de esperar. Y quizás alguien diga, bueno, ¿por qué? O sea, si Dios me ama, ¿por qué me ha de probar? ¿Por qué cree que lo hace? Si Dios todo lo sabe, no tiene que probarnos para ver lo que haremos, ¿verdad? Él ya sabe lo que haremos. Pero no es así. Dios no nos prueba ni permite algo en nuestra vida para descubrir lo que haremos. Dios ya sabe lo que haremos. Él quiere que nosotros sepamos si somos fuertes, si somos débiles, o si hay un pecado a la puerta a diario.
Y pienso en cuántas personas se despiertan, odian beber, pero van a hacerlo. Al despertarse saben que el adulterio, la fornicación y otros pecados sexuales no están bien, y las enfrentarán de nuevo. Nuestro Dios dice que Él es fiel, y le pone un límite. Él le pone un límite personal en su vida, a lo que usted tenga que enfrentar o no. Y Dios no permitirá que sea tentado más de lo que pueda resistir. Es una promesa de Dios Santo. Y quizás alguien diga, bueno, Dios sabe que soy débil en ese aspecto, no debería permitir eso. No, Dios sabe que es débil en ese aspecto y quiere fortalecerle para que ya no se despierte cada mañana o no se acueste cada noche enfrentando alguna actitud o alguna situación que confronte. Dios es fiel, Él cumple su promesa. Y asimismo, cuando la Biblia, por ejemplo, hace referencia al fruto del Espíritu, que lo hace en Gálatas 5, la fidelidad se refiere al estilo de vida que hemos de tener. O sea, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Alguien dirá, ¿cómo es su estilo de vida? Pues trato de ser, hacer y lucir lo mejor posible. Confiar en Dios en lo que sea. Dios tiene las mejores opciones para nosotros. Debo decidir si escogeré su camino o el mío. Si escojo el mío, me meteré en problemas. Si escojo el suyo, saldré del problema. Saldré victorioso del problema. Saldré del problema confiando en Dios, quien limita cualquier prueba que esté enfrentando. Pensemos en esto. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos cierto estilo de vida. O sea, que si andamos en el Espíritu, confiando en Él, seremos consagrados a Dios. Es decir, será Él a quien seguiremos. ¿Es usted una persona consagrada a Dios? La gente le conoce como cristiano, como creyente en Cristo. ¿Es así usted? Leales. ¿Le conocen como alguien leal? ¿Hará lo que diga? ¿Estará allí donde diga? ¿Dará lo que diga? ¿Ayudará cuando diga? ¿Es usted leal? ¿Pueden los demás contar con que estará de su lado en una situación difícil? Y tercero, inquebrantables. O sea, los mismos cada día. No esto hoy y aquello mañana, no. ¿Pueden creer lo que dice? ¿Pueden confiar en que diga la verdad? Firmes. ¿Es usted firme? O sea, estable, no se deja sacudir por esto y aquello. Pueden contar con usted, confiables, creíbles. Solo decimos la verdad. Quienes se le conocen pueden decir, fulano es muy confiable. Si lo dijo, puedes creerlo. Responsables. O sea, cuando decimos que estaremos allí o que daremos algo, eso haremos. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos. O sea, quienes se le conocen dicen, una cosa tiene él o ella, es responsable. Obedientes. ¿Puede decirse de usted que es alguien que trata de obedecer a Dios? No que sea perfecto, no. Pero sin duda trata de obedecer a Dios. ¿Lo conocen como alguien así? Y también fructíferos. Que nuestra vida cuente. Su vida cuenta, marca la diferencia. Está influyendo en alguien. Y la verdad es que influimos en nuestros compañeros de trabajo, quienes viven en nuestra casa, influimos en ellos de alguna manera u otra. Y por último, diré, fieles. Así que fíjese, si vive en obediencia, es consagrado a Dios y leal a Dios, inquebrantable ante el pecado, firme, confiable, responsable, obediente, fructífero y fiel. Y quizás diga, ¿todo eso en la vida de una persona? Ya lo tiene él. ¿Qué puede hacer con su propia fortaleza? Todos nos equivocamos. Lo que Dios busca en todos nosotros, mucha atención, es que le creamos al punto, que confiemos en Dios para todo en cada circunstancia de la vida. Y usted dirá,
pues aún no he llegado ahí. La mayoría de la gente aún no está ahí. Y quizás diga, ¿cuándo llegaré ahí? No puedo contestarle a eso. Si me pregunta, ¿puedo confiar en Dios para todo? Tengo dos ideas. Creo que puede, pero hay situaciones que no he enfrentado, no lo sé. Solo sé que en esta etapa de mi vida creo que puedo confiar en Dios prácticamente para lo que sea, pero no me jactaría de eso. Nunca le diga a nadie que dije que podía manejar cualquier cosa y todo. He pasado por muchas cosas, pero hay gente que ha pasado por situaciones y circunstancias que yo no he pasado. Así que debemos ser pacientes los unos con los otros. Si vemos a alguien tropezar, no apresurarnos a juzgar. Quizás tengamos la misma oportunidad. No lo llamamos oportunidad, pero en otras palabras, eso es, cuando se trata de aprender a confiar en Dios, tenemos oportunidades para confiar en Dios en cada circunstancia de la vida. He conocido a gente que ha pasado por situaciones que me han hecho pensar. Dios mío, espero tener la fe y la fidelidad que han tenido al pasar esa tormenta en la vida. Nunca se jacte de cuánto tiene. Confíe en Dios. Entonces, ¿lo describe esto a usted como persona? Sus acciones, sus hechos, sus pensamientos, que es una persona consagrada a Dios. Él es primero. Es leal a Dios. No lo niega. Usted no niega que es creyente. Es inquebrantable. No está arriba hoy y abajo mañana. Está firme en su vida cristiana. Se mantiene firme, comprometido. Es confiable. Lo que dice es lo que hará. Es responsable. O sea, alguien puede confiar en que hará lo que prometió hacer. Es obediente, según lo que sabe que la obediencia requiere de su vida. Y también es fructífero. Su vida marca la diferencia en la vida de alguien más. Y además es fiel. Es decir, es quien dice ser, hace lo que dice que hará y será lo que dice que será. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos que al salvarnos no nos dejaste aquí para que nos arregláramos como mejor pudiéramos, porque sabes, Señor, que no siempre hacemos lo mejor posible, pero conoces el deseo de nuestro corazón. Te pido por quienes luchan hoy, quizás viven en un hogar donde nadie más es creyente, o su esposo o su esposa no lo es, o sus hijos se les hacen pasar momentos difíciles, el caso que sea. Gracias por vivir dentro de nosotros y por darnos estas promesas para ayudarnos a ser todo lo que quieres que seamos. Gracias por estos pasajes bíblicos sencillos que transforman nuestras vidas y en verdad nos reconfortan. Te amamos, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra dice, y sabemos por experiencia, que eres Dios fiel, y nos encanta cantar. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivir el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Y cuando pienso en eso, y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista. Vine como pastor asociado. Y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentarme en sus reuniones. Entonces un día estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo. No lo resolvían, no podían decidirse en algo.
lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto, esto es un asunto de negocios. Y bueno, cuando dijo eso mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puede hacerlo sin Dios. No necesito su dirección. No necesito su ayuda. Puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué tal su conducta? ¿Qué tal sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura. Aquí iba Jesucristo rumbo a la cruz, en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero, más o menos, y ahora había sido evangelista, enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí iba, era su hogar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso, al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Escuchen la oración del Hijo de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre, ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Entonces, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios? Si alguien le preguntara, ¿vive la voluntad de Dios? ¿Cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo, Señor,
Muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga, sexo, todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que las haga felices. Buscan algo o alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así. Nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo, ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. Versículo 17. Escuche lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar deberíamos pedirle al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo. No sabe si su esposo o su esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive ella y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros, tiene el mejor plan y no lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar, ¿debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta, sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Y claro, el Padre dijo que no, es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios? ¿O ha decidido que puede manejarlo todo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto, por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección. Nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros, y eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de fútbol, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás usted sienta, ¿para qué está mi vida? ¿Para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta. Porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos, sin excepción. Tenía al mundo entero en mente. Y quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay
ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día, sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito, o claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le roga a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos, pero ¿cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención. Desde muy temprana edad en la vida de ese niño, usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para sus vidas. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede, toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarles a sus hijos a Cristo. Y no solo eso. Usted debe ser parte de sus vidas. Interfiera en sus vidas. Dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero, tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero, pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Quizás usted diga, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, sabe cómo vencer su pasado. ¿Borrará todos los errores? No. Pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Porque todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad, y hacer las preguntas indicadas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no lo creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad.
pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Entonces, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante, porque Dios le ama, sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida, porque nadie puede guiarle como Dios. Él lo sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe por qué le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos. No importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero, murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces. Y por alguna razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto. Ella estaba en la segunda banca 2 semanas después y dijo, quiero decirle algo. Me conmueve relatar esto porque me dijo, he hecho un desastre de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo, cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo, y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana, acabo de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero le ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un coche en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado, y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje me dijo, Doctor Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso, en verdad arruiné mi vida, y en la cárcel escuchábamos cassettes y a veces la radio. Y él dijo, la razón por la que me alegra tanto traerle este coche es porque estaba escuchando y Dios cambió mi vida. Para mí es un honor traerle este coche para decirle gracias por predicar la verdad que me llegó y me salvó.
Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja. Y esa es mi oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida. Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida. Dales un nuevo comienzo y que cualquiera que vea y escuche en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dirección durante la meditación bíblica. La meditación es parte vital de la vida cristiana. Y al decir meditación me refiero al lapso de tiempo que apartamos para leer la palabra de Dios, hablar con Él, escucharlo, buscar su guía y dirección para nuestra vida. Es parte vital para todos, no importa quiénes seamos. Es un tiempo sagrado, santo, que debemos cuidar. No solo es apartar ese tiempo, sino hay que resguardarlo. Satanás hará lo que sea y todo en su poder para mantenernos ocupados, distraídos, haciendo cosas buenas, no malas buenas, lo que sea, para evitar que estemos de rodillas, que leamos la Biblia, para evitar que meditemos en ella, para evitar que asimilemos la palabra de Dios, que nos nutramos en la palabra, porque Satanás sabe cuán importante es. Entonces, al preguntar ¿qué es la meditación? Es enfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en Dios. Escucharlo, responderle y crecer como resultado de esa actividad. De eso se trata. Es algo sencillo por un lado, pero hay que cuidarlo, porque el diablo sabe lo poderoso que es eso en nuestra vida. Y es fácil enfocarse en 1 o 2 versículos, pero la pregunta es, ¿qué he de enfocarse en un capítulo entero? Si tengo mi tiempo devocional y medito en un pasaje, ¿puedo hacerlo en todo un capítulo? Sí puede. Así que en verdad deseo simplemente esto, mostrarle cómo en un capítulo Dios puede hablarnos al corazón de una manera muy específica, enseñarnos lo que quiere, ayudarnos a aprender lo que debemos aprender y darnos dirección. Así pues, desde Hechos, capítulo 27, tomaremos todo este capítulo, aunque no lo leeré todo. De hecho, es un capítulo maravilloso. Está lleno de acción. Entonces leeremos solo una porción. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora, había 276 personas a bordo que iban rumbo a Roma. Pablo era uno de ellos. Cuando comenzaron los vientos eran contrarios, y dice así la palabra. Acompáñeme a leer este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, etc. Luego, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que tuvieron que cambiar de barcos.
navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Muy detallado este capítulo. Quizás piense que tiene eso que ver con mi meditación. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que esa era su situación, una tormenta tras otra. La mayoría de los hombres a bordo eran prisioneros, pero había suficientes romanos porque así era la ley. Si uno era romano y estaba a cargo de 10 prisioneros y estos se escapaban, uno recibía la pena que les correspondería a ellos. Por eso eran tan crueles, pues si fallaban, pagarían la pena. Entonces conversaron acerca de lo que iban a hacer. Navegarían a un puerto, que pasara la tormenta, quizás quedarse allí unos meses. Tenían que tomar esa decisión. Así, al escuchar la conversación, dice la palabra en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo los advertía, los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Así que era uno contra los demás. Entonces votaron, en la cual el piloto y el capitán hablaron, y como resultado persuadieron al centurión y decidieron navegar, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Y la palabra dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Fíjese que dice la mayoría. Mucha atención. Cuando usted está escuchando a Dios, fíjese en eso de la mayoría, porque la mayoría no sabe la voluntad del Padre cuando usted y Él hablan. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Si de algún modo pudieran llegar al puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quizás diga: ¿qué tiene esto que ver con mi meditación? Tiene mucho que ver, mucha atención. No puede andar con prisa, no puede apresurarse al meditar en Dios. Este capítulo es largo, pero aquí hay lecciones que Dios quiere que entendamos y aprendamos, porque la mayoría de la gente vive así. ¿Cómo parecen estar las cosas? Si esto y lo otro, el viento aquí, el puerto allá, así pues, dice la palabra. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, o sea, un viento del nordeste. Para nosotros sería que nos viniera encima una gran tormenta de nieve. Era una tormenta muy fuerte. Luego, lo próximo que vemos en el versículo 18 es: pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces, como resultado, si leemos este pasaje, hubo un terrible naufragio, y lo perdieron todo. Los marineros que trataron de huir bajaron los salvavidas, aparentando largar las anclas cuando en realidad trataban de huir, pero los soldados los amenazaron, pues sabían que morirían. Entonces, para concluir con todo esto, pensemos en cómo se aplica a nuestra vida. Queremos leer la palabra de Dios y llegamos a este capítulo en particular que se trata de pura actividad, naufragio, y lo que dijeron Pablo y dijeron ellos. La pregunta es: ¿qué dice Dios? Porque este es uno de esos capítulos en los que pensamos: pues Dios no me diría nada al respecto.
Claro que sí, porque aquí hay una verdad que todos necesitamos saber. O sea, en cualquier situación en la que estemos, siempre es sabio meditar en el Señor. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres que diga? Piense en todas las circunstancias por las que ha pasado en su vida, en las cuales tuvo que defenderse en alguna situación, donde tuvo que tomar una decisión muy importante. Quizás era una decisión económica o marital o en alguna relación suya. O sea, tomamos muchas decisiones sobre cierta base. Cuando tenemos por costumbre, como parte de nuestra vida de meditación, leer un pasaje bíblico, la porción que sea, y pedirle a Dios que nos hable, pedirle dirección, eso es como tener nuestro consejero privado y personal. Eso no es una pérdida de tiempo. Y alguien dirá, bueno, estoy muy ocupado para ponerme de rodillas o acostarme a dormir, o estoy para esperar a que Dios me hable. No, no lo está. Quizás eso crea, pero la meditación es nuestra red de protección, nuestro tiempo de escuchar la voz indicada. No solo escucharla, sino tomar las decisiones sabias en la vida. Entonces, ¿por qué Jesucristo se levantaba temprano, como nos recuerda la Biblia en varias ocasiones? Se levantaba antes del amanecer. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que necesitaba ese tiempo para estar a solas con su Padre Celestial, para escucharlo. Nadie está en una situación tal que sea tan apto en sí mismo que no necesite la dirección de Dios. ¿Cuántos hemos despertado un día hermoso, maravilloso, fuimos a trabajar o el caso que sea, y surgió alguna circunstancia que nos hizo pensar, si hubiera sabido que esto pasaría, me hubiera quedado en casa, desearía no haberme despertado? Dios quiere que sus hijos tengan por hábito meditar, no importa quién sea, ni qué, ni cuán importantes nos creamos. Todos debemos tomar tiempo para escuchar a Dios. Así pues, no escucharon porque el centurión, quien tenía la autoridad final, tuvo que ejercer su autoridad y decir no, vamos con... O sea, además, Pablo, ¿eres marinero? No. ¿Qué sabes de navegación? No mucho. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron escuchar el mal consejo y tomaron una decisión que determinaría el curso de sus vidas, que les costó todo, salvo la vida. Pero Pablo escuchó de Dios que todo el mundo estaría a salvo. Todos sobrevivirían. Y en medio de esa tempestad nunca hubieran creído eso. Incluso quienes trataron de escapar no pudieron. Dios había decidido llevar al apóstol Pablo a Roma para ver al César. Así que ahí estaba esa tormenta en el mar y todo se empezó a destrozar. Fíjese al final lo que le pasó al barco, se encalló, chocaron contra un escollo, y a pesar de eso, la Biblia dice que todos llegaron sanos y salvos. Y todo lo que había profetizado Pablo sucedió. Entonces, deseo sacar varias cosas como ejemplo, para que seamos sabios y nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida, como seguidores de Cristo. Es el tiempo que pasamos a solas con Dios, con nadie más que Él. Así que esto era prioridad en la vida de Jesucristo, era prioridad en la vida del apóstol Pablo, porque se trata del tiempo en el cual usted y Dios se escuchan personalmente. Dios lo oye a usted y usted a Él. Usted está escuchando a Dios. Dios lo escucha a usted. En ese tiempo privado, personal, que pasa con Él, es cuando no hay interrupciones en su relación con Dios. La parte más importante de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo más importante es su devoción privada, el tiempo que pasa leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón, escuchando lo que Él tiene que decirle. Y cuando tiene un tiempo privado, solo usted y Dios, permítame decirle algo. Eso puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas,
su matrimonio, sus relaciones, puede salvar a sus hijos, puede salvar cada aspecto de su vida. Porque en ese tiempo en que usted y Dios, los dos solos, tratan con algo en su vida, ahí es cuando Dios le dará la respuesta indicada. Puede que escuche muchas cosas, pero si se queda con Dios, Él le mostrará justo qué hacer en cada una y en cada situación. Dios no le desviará. Él le ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Ciertamente Dios no le desviará en ninguna decisión que deba tomar. Y usted quizás diga, yo no soy nadie. No lo es. Usted es alguien. Usted es alguien a quien Cristo salvó. Es alguien a quien Dios ha sostenido hasta ahora. Usted es alguien para cuya vida Dios tiene un plan. Usted es alguien para quien Dios tiene un futuro y a quien Dios ama tanto que toma el tiempo de escuchar, guiar, ayudar, guardar y hablarle. Así es Dios. De eso se trata todo esto. Entonces, al pensar en toda la idea de la meditación, es escuchar y reaccionar de la manera indicada. Preste mucha atención. Tenga cuidado a quién escucha. Mucha gente ha tomado decisiones tan equivocadas debido a quienes escucharon. Cuando usted escuche a alguien más para tomar una decisión, vea la vida de esa persona. No vea cuánto dinero tiene, con quién se casó, su casa, ni su auto. Escuche quién es esa persona, escuche lo que es. Observe su conducta, escuche a Dios Todopoderoso. Y esto nos dice Pablo. Al haber escuchado lo que dijo Dios, lo perderemos todo y todos a bordo perderán la vida si no se quedan en ese barco. Ahora bien, deseo que veamos aquí no una verdad de la náutica, sino de la vida diaria. Por eso es que debemos tener ese tiempo. Ese tiempo lo necesitan los esposos, las esposas, los hijos, los padres. O sea, tiempo que aparta para estar a solas usted y Dios. Y ahora preste mucha atención. Cada mañana que despierta, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, está con usted todo el día. ¿Con qué frecuencia clama a Él durante el día? ¿Depende de Él? ¿Le habla? ¿Se confiesa a Dios? ¿Busca su dirección? ¿O se va por su lado? Tiempo con Dios no significa que tenga que dejar su trabajo para meditar. Solo significa esto. No importa cuándo sea ese tiempo para usted. Lo pasa con Dios para hacer ¿qué? Para recibir dirección, para prepararse para lo que traiga el día. Solo Dios sabe lo que traerá cualquier día para nosotros. Así que tomamos decisiones basándonos en la voluntad de Dios. Y mire, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Tenemos la obligación de ser obedientes a Dios si queremos lo mejor de Él. Dios nos ofrece lo mejor si estamos dispuestos a obedecerlo. Y todos tomamos decisiones a diario, algunas de las cuales parecen un tanto triviales, pero a menudo, aunque creamos que son pequeñas, son de mucho peso, porque Dios sabe lo que viene. Él sabe lo que está de este lado de la isla y luego de aquel lado. Él sabe lo que sucederá. Por eso nuestro tiempo de meditación es el tiempo en el cual Dios nos da una luz de precaución, una de alto y una verde. Y a veces oramos y pensamos, pues debo hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Nos manda una luz amarilla de precaución. Cuidado. O nos manda una luz roja, no hagas eso, no lo hagas. O la luz verde. O sea, Dios nos ama tanto que nos guía con mucha claridad en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, al meditar en las Sagradas Escrituras, recuerde que Dios tiene algo que decirle a usted. ¿Significa que hablará muy claro siempre? No es así.
A veces he leído pasajes y he dicho, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y quizás no lo reciba mientras aún esté leyendo y orando, pero en mi corazón sé que Dios no me llevaría a leer un pasaje bíblico sin tener algo que decirme. Y si usted siente temor, vaya a los Salmos. Encontrará algo que le hable si tan solo escucha atento. Pero esto es solo un incidente. Y lo elijo porque no es fácil y no lo leería normalmente como su devocional, porque quizás diga, bueno, sé que no estoy navegando, nunca he estado en un barco ni planeo hacerlo, así que Dios no me guiaría a eso. Sí lo haría, lo atraería a este pasaje ¿para qué? Para advertirle en cuanto a qué escucha, a quién escucha, qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida y qué ocurre cuando desobedecemos a Dios. Dicho de otro modo, nos guía a todos en todos los aspectos, emocionalmente, económicamente, lo que debe o no debe comprar, con quién casarse. Dios se involucra en todas las circunstancias de nuestra vida. No me ha escuchado decirle cómo hacer su devocional, ni qué debe hacer, sino el hecho de que desarrolle su relación con Dios, de tal modo que haga lo que le beneficie, lo que funcione para usted, en el tiempo que sea. Si usted es madre, puede que sus devocionales no sean temprano, sino después de que salgan todos y se quede sola en casa. O sea, usted escoge el mejor momento para estar a solas con Dios, escucharlo hablar de usted, lo que cree que Él está diciéndole. Es una parte personal, privada, pero también parte muy esencial en su vida. Porque Dios quiere que vivamos así. ¿Cómo? Conectados con Él. Y cuando pienso en toda la idea de la meditación, esa es nuestra conexión. Estamos ocupados a diario, ocupados jugando o lo que sea, vivimos ocupados. ¿Cuál es nuestra conexión? Tenemos una conexión invisible y es con Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso. Es una conexión que no queremos romper, es una conexión que queremos que sea nuestra ancla en la vida, que nos mantenga escuchándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, esmerándonos por seguir su guía y dirección en nuestra vida. Es un gran don que nos ha dado esa conexión con Dios Santo que todos tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quizás alguien diga, pues, ¿qué de ese asunto de la meditación? Puede decir que esa es su conexión. ¿Qué es qué? Sí, esa es mi conexión. Y dirían, ¿qué quiere decir? Y contestará, me alegra que preguntes. Y luego podrá explicar lo que hemos dicho aquí. En su relación con Cristo, el tiempo que pasa a solas con Él, en el cual lo escucha y habla con Él, cede a Él, se rinde a Él, tiempo en que lo obedece, se compromete en cuanto a dónde vive, qué viste, qué maneja, cómo gasta su dinero, lo que compra y lo que no compra, cómo tratar a otros, cómo reaccionar a su trato. Todo está implícito en esa relación. Ahora piense en esto. Todos los días, sin excepción, estamos sujetos al poder de Dios, ¿verdad? Contamos con el privilegio de tener una relación con Él. Tenemos en nosotros el poder y el Espíritu Santo para siempre hacer el bien, si decidimos hacerlo. Dios obra siempre a favor nuestro, pero debemos nutrir y cultivar esa relación y lo llamamos, como hemos dicho, meditación, tiempo que pasamos a solas con Dios. En todo ese capítulo hay mucho en qué pensar, en qué enfocarnos y en qué meditar. Y escojo todo un capítulo porque normalmente no lo haríamos. Quizás hoy en casa se siente, vuelva a leer este capítulo y piense, Dios mío, aquí estoy, aquí es donde estoy y tengo esto. De esto no estoy muy seguro. ¿Qué quieres que haga? Quizás alguien diga,
¿Cree en verdad que Dios nos habla? Por supuesto que sí. Preste mucha atención. Su devocional privado y personal, su tiempo íntimo de meditación, es lo más valioso y seguro que posee. Quizás alguien diga, ya soy muy viejo. No, no lo es, no lo está. O dirá, pues no llevo mucho tiempo en la fe. Lo necesita de urgencia. Todos lo necesitamos, sin excepción, a diario. No importa. ¿Cuántos sermones he predicado? Miles. Pero necesito tanto al Señor Jesucristo hoy como en el primer sermón que prediqué. Él nunca nos llena que ya no necesitemos. Nos llena sin límites. Siempre fluye hacia nosotros si lo cuidamos. Y si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense en esto. Está flotando sobre un trozo de madera en medio del Mediterráneo, sin ver esperanza, en medio de la tempestad, truenos y rayos, grandes olas que le suben y bajan 20 metros, sin nada a la vista, ni auxilio alguno. Sin seguridad alguna, acepte al Señor Jesús como su Salvador, aférrese a Él, conéctese a Jesucristo. Véalo hacer la obra más maravillosa en usted. Tendrá un testimonio que no podrá callar. Cuando Dios comience a obrar en su vida. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos este capítulo. Gracias por recordarnos que dependemos por completo de ti y por recordarnos que siempre, siempre estás disponible para escucharnos. Gracias por amarnos tanto, que te involucras lo suficiente para contestar nuestras peticiones, darnos guía y sustentarnos personalmente. Te damos las gracias y alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio. Y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días.
pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era decir, indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido.
Haz lo que quieras y cuando quieras. No tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él, como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor.
Pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó, y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él. Salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo, y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo: en ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar. Usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo.
¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación, en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo
como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén.